Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de este nuevo programa de conversación, análisis, debate en torno al proceso constituyente. Saludamos muy especialmente a nuestros amigos que nos escuchan y nos siguen a través de las plataformas digitales de País Lobo y también a los auditores de nuestras radios asociadas, Radio Sago en Osorno, Radio Despierta FM en Yanquihue y Radio Mía en Río Negro. Este espacio cuenta con el auspicio de la Cámara Chilena de la Construcción y es una iniciativa que busca informar y promover el diálogo ciudadano para que todos nos involucremos en este trascendental desafío. Y para conversar acerca de este tema me acompañan mis compañeros de tantos podcasts. Se los presento, voy a partir con ella, bella, inteligente, preparada, nuestra ingeniera agrónoma santiaguina, pero sonina adoptada, y tremenda influencia a través de sus programas de conversación y entrevistas diarios. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Hola, querida Alicia Vesperina de la Cámara de la Construcción, también aquí una grande, hay que decirlo, te presento yo de vuelta también y te saludo el día de hoy para que empecemos a dialogar justamente de esto, aquí con hartas ganas de ir a analizar el proceso constituyente. Hoy nos acompaña también nuestro bombero chico bueno, ingeniero en marketing, hombre de números, nuestro querido Héctor Maturana. ¿Cómo estás, Héctor? Estoy súper bien, muchas gracias por la invitación. Estaba preocupado cómo me ibas a presentar. Dijiste ella la más bella, dije yo, ¿quién me queda a mí? Pues, ser más viejo, no tengo idea, más gordo, ya, pero está bien, me quedo tranquilo. Eres guapísimo, pero para que no suene acoso. Guapísimo otoñal. Gracias por la invitación. Y también nos acompaña un querido amigo de Puerto Montt, abogado, con quien tuvimos la ocasión de compartir muchos programas durante el primer proceso constituyente, una voz súper autorizada en estas materias, yo lo sigo mucho en Twitter, él es muy opinante. ¿Cómo estás, Lorenzo Miranda? Muy bien, Alicia, un gusto saludar a todos tus auditores o a todos los auditores del programa y a Rocío y a Héctor también, así que aquí contento de poder conversar otra vez sobre estas materias. Sí. Oye, para nuestros auditores, comenzamos este espacio de conversación que pretendemos mantener durante todo el proceso constituyente y lo iniciamos ahora, que se inicia la segunda etapa, ¿verdad? El miércoles recién pasado asumió el Consejo Constituyente, recordemos que eran 51 los electos, pero solo 50 llegaron a asumir el cargo, así que parte formalmente con la entrega del anteproyecto su trabajo. Ellos tienen hasta el 7 de noviembre para deliberar respecto de los contenidos que tiene el anteproyecto. Así que partamos, entremos en materia para analizar qué ha pasado hasta ahora y les formulo una pregunta bien general para hacer contexto. ¿Cuáles son los desafíos que tiene este nuevo proceso, a diferencia del anterior? ¿Quién quiere partir? A ver, yo primero quiero hacer, tomando lo tuyo, sí, Alicia, por acá. Héctor, ¿escuchas? Tomando el tema que tú planteas, quería hacer un recuerdo breve de la historia, no sé, respecto a cuando esto comienza. Que comienza el año 19, ¿cierto? Con el famoso Acuerdo por la Paz, que fue el día 15 de noviembre del 19, un proceso que se logró, porque de verdad estaba muy complejo el contexto social, económico, o sea, social, en ese minuto, y empieza el camino para llegar al proceso de esa época constituyente. El primero y también a la vez que había mucha esperanza en esa etapa previa, y llegamos a un modelo de 151 o 155 constituyentes en ese minuto, con 17 representantes de pueblos originarios, que lamentablemente creo que pasó lo que todos vimos, fue testigos que al cabo de un año, tuvo un documento, se llegó a la etapa, digamos, de hacer perdón, recuerdo el nombre, el proceso de definir si se aprueba o se rechaza, y fue absolutamente rechazado. Y eso ya marcó un tema. Y ahí recuerdo lo siguiente, creo que hubo muchos hitos en el camino que fueron deteriorando la credibilidad en ese proceso y en las personas que lo componían. Y haciendo ese parangón, espero que en esta segunda oportunidad muy valiosa, y ahí digo lo siguiente, a mí me interesa que esto se cierre bien. Mi opinión es que este es el minuto en que se debe hacer y cerrar esta
no sé si diría, pero este proceso, aprovecharlo para poder dar un paso importante en nuestra historia constitucional. Hubo una nueva constitución que era al amparo de la democracia y segundo, al amparo de gente que logró colocarse de acuerdo en esta nueva etapa. Pero espero también que las personas que componen este nuevo proceso no lo dilapiden. Creo que eso es lo más importante, no perdamos esta oportunidad preciosa que nos pone en la mesa la historia. Eso por mi parte, haciendo un parangón respecto a la génesis del proceso. Lorenzo, ¿tú también crees que cerrar el ciclo constituyente es el principal desafío que tiene este nuevo grupo? Sí, sin duda, digamos, un gran amigo, abogado connotado, Gastón Gómez, abogado constitucionalista además, dice, de los problemas se sale para adelante. Y yo creo que aplica perfectamente en este caso. ¿Ah? Nosotros tenemos que salir hacia adelante. Y hacia adelante significa concordar una nueva constitución. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que aquí están? Yo creo que el primer gran desafío, Alicia, es motivar, convocar a la ciudadanía. ¿Ya? Hay un cansancio con el tema constitucional, las urgencias del país, al igual como lo eran hace 2 años atrás, son otras, pero en ese momento constituyente, digamos, se pudo poner el acento en estas materias, pero las personas están cansadas, cuesta convocar, cuesta informar. ¿Ya? Y en segundo lugar, creo que hay un tremendo desafío en este mismo ámbito, pero ahora me voy a referir un poco a los mundos, ¿ah? Al mundo de la izquierda y de la izquierda más dura. Creo que hay un tremendo desafío porque este proceso no los motiva. ¿Ya? Esto no es lo que querían, no es lo que esperaban, sienten que es una constitución un poquito tutelada, dicen ellos, entonces no se sienten naturalmente llamados a aprobar el texto que de esto resulte, sino que más bien se sienten motivados a rechazar lo que venga, porque no era lo que ellos querían íntimamente desde sus más profundas convicciones. Y por el otro lado, en el mundo de la derecha más dura también hay un tremendo desafío, porque desafortunadamente el resultado electoral nos colocó otra vez en un escenario en el que alguien tiene el sartén por el mango. Eso naturalmente dificulta cierto grado, ¿no es cierto?, de acuerdos, y por lo tanto, para un sector, como digo yo, de la derecha más dura, pudiera existir la tentación de decir, mire, a nosotros lo que nos parece es esto, si a ustedes no les gusta, bueno, muy bien está, nos quedamos con la constitución del 80 porque yo nunca quise cambiar ninguna constitución. Y esos dos mundos probablemente en las encuestas, yo creo que CADEM y Criteria dan un poco luces de lo que está pasando, tenemos un 40% o un 30 y tantos por ciento que está desde hoy, sin haber entrado a analizar el texto que se va a proponer, en ánimo de rechazar. Y es peligroso. ¿Ya? Yo creo que estos son, para mi gusto, los temas que yo destacaría en esta materia, digamos, de los desafíos del proceso. Claro, va a ser difícil que se apruebe con una gran mayoría si es que la gente de parte con ganas de rechazarlo antes de leerlo, que fue también un poco lo que pasó en el primer ciclo. No olvidemos que había grupos que llamaban a rechazar antes de que estuviera escrito tan solo por la forma. ¿Cuál crees tú, Rocío, que son los desafíos? ¿Es cerrar el ciclo? ¿Es que no sea extrema la constitución que se escriba? ¿Cuál es? Sí, hay un gran desafío que parte, a diferencia, como lo mencionaba la vez anterior, del proceso anterior que venía como a ganador. Se esperaba que cualquier cosa que saliera de ahí, eso se, se aprobase. No es así el caso ahora, porque parte a perdedor. Efectivamente, se habla de un rechazo de un 40% ya de un texto que todavía no vemos finalizado, que sí tenemos un anteproyecto de parte de los expertos de esta primera parte con la que parte justamente el proceso. Yo creo que esto se tiñe principalmente también de la desconfianza que existe hacia el sistema político en general. Y dado que el proceso fue hecho justamente por un gran acuerdo político que va desde el Partido Comunista hacia hasta la UDI, porque recordemos que hubo dos partidos que quedaron fuera de este acuerdo, que ellos se restaron per se del acuerdo, que eran Republicanos y el Partido de la Gente, que ellos no firman el acuerdo, pero sin embargo igual participan del proceso después porque dicen nosotros somos parte de la democracia y asumimos que este es un acuerdo que están representando ahora. Pero esta desafío con
el sistema político vigente, yo creo que ahí es donde está la primera piedra de tope, que se siente como una cocina, como algo que no fue conversado, junto al desgaste per se de lo que es la nueva, o sea, este nuevo proceso constituyente, que la gente en realidad dice, este proceso no me va a solucionar mis problemas, y tenemos problemas muy importantes que son los que tienen que hacerse cargo. Entonces yo creo que aquí no es solo un desafío hacia este proceso en sí, sino también hacia el gobierno y el Congreso, porque en la medida en que el gobierno y el Congreso empiecen a resolver esos problemas como de urgencia, que no están resueltos a nivel constitucional, que no es esa la vía, pero que sí son a nivel de políticas públicas, se puede despejar un poquito ese ruido para que efectivamente la gente pueda ver la importancia de la nueva constitución. Ahora, el desafío está en que si tú no tienes un problema tan importante, si no tienes a la gente en las calles también, deja de ser un problema per se, o sea, no habría esta necesidad de generar una nueva constitución, porque la constitución vigente ya nos estaría dando las herramientas para poder resolver el problema que nos atañe al día de hoy. Entonces aquí va a un tema de la sala de máquinas. Principalmente creo que es necesario transmitirle a la ciudadanía que el problema de la desconfianza que está en el sector político va dado también sobre el diseño de la política, probablemente, cómo estamos escogiendo a nuestros representantes. Y dentro de eso es la oportunidad, esta nueva constitución, pero no estoy tan segura, y aquí también me gustaría conocer un poco la opinión de Lorenzo, si el comité de expertos logra entregar una propuesta que nos permita recuperar esa confianza. O sea, que efectivamente creo yo que ese siendo la piedra de tope, que es lo más complejo a nivel de cómo nos organizamos, no sé si queda bien resuelto, la verdad. A ver, yo creo que el trabajo que hizo la comisión o el comité de expertos estuvo a la altura. Es muy interesante hacer el siguiente ejercicio. Este es un órgano eh, que, claro, está nombrado, ¿no es cierto?, en el seno del Congreso Nacional, pero está nombrado por las fuerzas políticas democráticas electas y que tienen representación hoy día en nuestros órganos democráticos. Entonces, hay en el Consejo, en el Comité de Expertos, perdón, hay pluralidad de visiones, está desde el Partido Comunista hasta los republicanos representados. Y ese mundo, con una mirada experta, eso hay que tenerlo presente, ese mundo con una mirada experta fue capaz de alcanzar acuerdo en torno a un texto que más adelante conversaremos sobre sus características, pero parece ser un texto que nos permite encontrarnos, ¿ya? La pregunta que tú haces, Rocío, me parece que es relevante de la perspectiva de entender qué es lo que va a hacer ahora el Consejo Constitucional, nuestros representantes electos, si van a llegar algunos otra vez a clavar su banderita, ¿no es cierto? Y por lo tanto a decir todo, a todo que no, a aquello que a mí no me parezca, o más bien van a intentar de cumplir con el mandato que le hemos dado. ¿Cuál es ese mandato? Proponernos un texto para aprobar una nueva constitución. ¿Ah? Entonces creo que por ahí va un poco el tema, desde mi perspectiva. Oye, y también quizá bajar un poco las expectativas. O sea, yo creo que hubo un error en el primer proceso en donde creíamos que por poner cosas escritas en un texto iba a cambiar el mundo, se iba a resolver todos los problemas del país. Y yo creo que uno tiene que pedirle lo justo a una constitución. Quizás una constitución, como decía, constituye el poder, lo asigna, lo ordena, lo limita, establece instituciones, da autonomía, pero no resuelve todos los problemas del país. Entonces yo creo que también en esta conversación que queremos tener nosotros aquí, informar un poco también a la ciudadanía, deja bien en claro que no nos vamos a transformar en personas distintas a lo que somos porque evacuemos el texto que sea. Entonces yo creo que también hay que ajustar la expectativa respecto de qué puede hacer y qué no puede hacer una constitución, y quizás ese fue un error del primer proceso, ¿no crees tú, Rocío, también? Es bien interesante lo que señalas, Alicia, porque yo creo que efectivamente la nueva constitución, este proceso, y de hecho se ve en el discurso de la presidenta de la constitución, del Consejo Constitucional, que es Beatriz Hevia, parte del Republicano. Ella presenta justamente este texto para poder encontrarnos, ¿cierto? Ella habla de bastantes acuerdos, que a la duda, dado la campaña que se hizo para llegar a este lugar, si Republicanos logra, ya que son mayoría, llevar ese camino y conducirlo efectivamente hacia una constitución que
represente a la mayoría del país. ¿Y por qué digo que es interesante lo que tú estás señalando? Porque la Constitución tiene que reflejar la cultura del país. Una cosa es, yo creo que el proceso anterior era lo que un grupo le gustaría que fuese el país. Y era como la propuesta, mira, esto nosotros queremos refundar Chile. Por eso se hablaba de una propuesta bastante refundacional, donde te conducía hacia ciertas cosas y había un nivel de cancelación bastante alto. Pero en el caso de ahora, efectivamente me queda la duda si el proceso se va a centrar en esto es lo que somos y nos queremos quedar acá, o efectivamente vamos a avanzar hacia una constitución que nos permita encontrarnos también, esto es lo que somos, pero también hacia dónde queremos ir. Es interesante la figura de la presidenta actualmente siendo mujer de 30, 31 años, que justamente representa también parte de esas futuras generaciones. Entonces, ahí hay bastantes símbolos dentro del proceso que veo bien interesantes, pero también ella dentro de su discurso ahora lo veo bastante conciliador. Sin embargo, viene de un grupo que es bastante tradicionalista y conservador. Entonces, ¿cómo esas dos cosas se conjugan? Yo creo, coincido con Lorenzo, que es lo interesante de mirar hacia el futuro, de ir viendo cómo se va desarrollando esta constituyente. Sí, fueron notables los discursos de apertura de Beatriz y también de Miguel Litín, yo los encontré notables. Oye, Héctor, ¿y cómo se explica entonces que justamente el partido que no quería una constitución sacó una abrumadora mayoría? Es muy curioso, si uno lo ve desde afuera. Lo más curioso, creo, justamente pues eso, es eso, porque creo que el gobierno actual, el presidente Boric, trabajó justamente para eso. Logró ese efecto que era el no deseado para ellos también, que era que la oposición más dura, que muy bien Lorenzo explicó, esa derecha dura, tradicional, en el sentido que de antigua, logra el poder constituyente, que lo tiene hoy día. Entonces, tiene doble efecto. Uno, se fortalece como oposición, y segundo, justamente va a tomar un rol activo, y yo creo que el desafío es cómo va a poder dialogar con las minorías en este nuevo proceso, y segundo, lograr lo que tú dices, o sea, un partido que no quería este nuevo proceso, realizarlo. Ahora, yo creo que también para esto se conjuga con el presidente Boric. El presidente Boric está metido hoy día en un zapato chino. ¿Qué hace él? ¿Trabaja para buscar que su gobierno tenga un futuro de otro gobierno de su línea? ¿O trabaja manteniendo su foco en lo que le gusta hacer, en lo que le gusta mantener como su modelo de Estado, de dirección, de gobierno, que creo que ha tenido malos resultados, y eso va a gatillar que tenga un gobierno de oposición, el que viene pronto, y más encima, él tiene que trabajar, en teoría, para que el proceso que está vigente hoy día, ¿cierto? Que es el constituyente, logre ser aprobado. Fíjate, logre ser aprobado. O sea, si gana eso, si se logra eso, hay dos ganadores. Gana Boric, que históricamente logró firmar la constitución nueva, y gana José Antonio Kast, por republicano. Hay dos victorias que se contraponen, donde finalmente José Antonio Kast podría ser presidente. Fíjate, ambos coinciden hoy día, Boric con Kast coinciden, porque sería raro que Boric no quiera constitución, que sí, lo explico muy bien, o sea, la gente izquierda más dura no la quiere, y José Antonio, que no la quería, ahora la quiere. Hubo un cambio de roles. Un win, como dicen. Pero es que es muy raro, pero fíjate la paradoja. Hace un año atrás estábamos que no, el Boric era el hombre de la campaña, era el hombre que salía adelante con la bandera, hay que aprobar. Así salió a la calle. Y hoy día, ¿qué queda? Quedó atrapado. ¿Qué hago? ¿Tengo que trabajar para esta constitución, para este nuevo proceso? ¿Lo trabajo o no lo trabajo? Y si lo hago, gana Kast. Fíjate la paradoja. Sí, pues. Brutal. Sí, pues. Brutal y con consecuencias políticas. Y por eso, ahora, y te dije, el presidente Boric trabajó arduamente para que fuera ganar republicanos. Él hizo todo lo que no había que hacer. Descompuso seguridad, mantuvo frontera abierta, en fin, amenazó a la ISAPRE, entre comillas, que tú sabes que son 1.900.000 inscritos que tienen 3 millones de beneficiarios, entonces es un riesgo sanitario. Entonces, Boric trabajó abiertamente para que ganara republicano. Si que republicano, ese fue el espacio que logró. Y de hecho, damnificado, obviamente, la derecha que uno conoce como típica, RN, UDI, Evópolis, los mayores damnificados, y sin olvidarse de los
que ya no están, o estaban, DC y esos otros centros de izquierda que están casi fenecidos. Bueno, eso es lo que yo percibo. Hoy día estamos jugando esa nueva paradoja que se extraña, Boric trabajando, entre comillas, apretando los dientes para que esto sea aprobado, y José Antonio Kast rezando que salga bien, me imagino rezando literalmente, para que sea electo presidente. Sí, ¿tú crees, Lorenzo, que esto debió pasar por un nuevo plebiscito de entrada para ratificar efectivamente eso, para que la gente no vote en oposición a, y por eso haya ganado republicano en el sentido de un voto de protesta? O sea, como no me preguntaron, yo voto por el que no quería la Constitución. ¿Algo así puede haber o no? No, o sea, a ver, primero yo no estoy de acuerdo en que era necesario otro plebiscito de entrada, digamos, el mandato democrático ya estaba otorgado. Respecto del análisis de por qué gana republicano, a mí me gusta mirar un poco la historia más larga, y por lo tanto me fui en las últimas semanas, digamos, a revisar un poquito la historia de Chile del siglo XX, ¿ya? ¿Con qué tesis? Con la tesis de que nosotros primero tenemos una gran base conservadora, ¿ya? No estoy diciendo con esto de izquierda o de derecha, sino que una gran base conservadora, una gran base además con fe cristiana, católica o protestante, pero con fe cristiana. Y claro, los hechos históricos me dan la razón en esta tesis. Yo vuelvo, digamos, a principios del siglo XX, a los años 20, a la caída del gobierno de Arturo Alessandri, que cae por un golpe de Estado, se impone y se establece una junta militar. Esa junta militar es derrocada en un contragolpe por Carlos Ibáñez del Campo, por el general Carlos Ibáñez del Campo. Estamos hablando entre el año 24 y el año 25. El año 27, Carlos Ibáñez del Campo es electo presidente de la República en su primer mandato, pero es electo como candidato único, con un 98% de votación, lo que en realidad es reconocido por los historiadores como una verdadera dictadura. Esa no es en realidad, o un mandato autocrático, si ustedes quieren, esa no es en realidad un gobierno democrático. Cae Carlos Ibáñez del Campo, producto de la Gran Depresión del año 29 a nivel mundial económica, se tiene que exiliar fuera de Chile, vuelve el 37, y miren esto, participa en varias intentonas golpistas. El Ariostazo participa de alguna manera, ¿no es cierto?, en el complot de las patitas de chancho, que así se conoció, y estuvo relegado en Isla de Pascua, y a pesar de todo eso, en un estado de alta descomposición de los partidos políticos, de la clase política, etcétera, es electo democráticamente el año 57, si no me equivoco, con un 40 y tantos % de los votos. Entonces, cuando vemos esta reacción, que es una reacción además muy natural en las sociedades, tenemos un proceso de descomposición política muy largo, donde la representatividad se ha ido perdiendo a todo nivel. Esto también lo dice Carlos Peña en varios de sus libros, ¿no es cierto? Se pierde la representatividad en la iglesia, en la escuela, obviamente de los partidos políticos. Vivimos este proceso de crisis del estallido social, y luego la reacción conservadora es natural. Por lo tanto, a mí me parece que, y sobre todo llamo a la responsabilidad, digamos, de quienes hoy día tienen la mayoría, esa mayoría no les pertenece. Y como muy bien lo dijiste tú, Alicia, hay una reacción ahí, hay un anti-establishment, y por lo tanto hay que ser cuidadoso al usar ese poder que se confirió, como dice Spider-Man, ¿ah? Un gran poder confiere una gran responsabilidad. Pero tengo una duda ahí, Lorenzo, yo un poco, porque mira, efectivamente sí, estallido social, pero yo creo que después, creo que el presidente Boric se farrió la oportunidad histórica. Él fue el que creo que manejó mal los tiempos o leyó mal. Él creyó que ese capital de ese octubre del año 19 era permanente, sólido e imbatible. Y jugó sus cartas con eso, entiendo yo. Y ahí fue el error de él, porque si él hubiera cuidado sus fronteras, trabajado en la seguridad, levantado la economía, certeza tributaria, obviamente para invertir, creo que el escenario ha sido muy distinto. Claro, estaba el ruido de la constituyente, de esos convencionales que tenían empoderado y que ellos se equivocaron en cómo abordaron el proceso, eso está claro, pero el presidente Boric, yo creo que él también equivocó el diagnóstico en su gestión de presidente en la etapa primaria. Yo creo que eso complotó para que justamente pasara lo que estamos viendo hoy día. Pero yo creo que Boric, eso fue
creo que es el responsable desde ese punto de vista de haber gatillado este impulso de la derecha dura tradicional, este péndulo muy, muy, muy violento. Yo tampoco lo esperé, y soy Nos, honesto, uno ve los nos números excus- y sí, nos dale, dale. excusamos en el tiempo. Muy provocadora tu declaración, Héctor, de que el presidente Boric fue el que le dio el triunfo a republicanos. Los invito a hacer una pequeña pausa comercial y a la vuelta seguimos conversando de este tema y otros más. Nos esperan, ¿ah? Muy bien, ya estamos de vuelta en este segundo bloque de conversación junto a Héctor Maturana, Rocío Gambra y Lorenzo Miranda. Y habíamos dejado planteada una inquietud que nos hizo Héctor. Rocío, ¿tú qué le respondes a Héctor? Sí, lo que Héctor nos dice es que Republicanos gana porque Boric, el presidente Boric actualmente, no fue capaz de resolver los problemas de la ciudadanía y que su diagnóstico estaba equivocado. Yo creo que aquí hay que meter un elemento más y es el tema del voto obligatorio, que generalmente en el voto, cuando estás votando en el voluntario, estaban aquellas personas, creía, que estaban más pendientes de lo que estaba pasando o que eran más fanáticos, que se levantaban y movían esa pasión para ir a votar efectivamente. Y que con el voto obligatorio se estaba llevando a un grupo más moderado de personas que no eran tan fanáticas como para levantarse y votar por los extremos, pero que ahora, ante la obligación, iban a ir a votar. Y así se pensaba que en el rechazo, el 4 de septiembre, esa mayoría era un voto más bien moderado. Sin embargo, en la elección de ahora de nuevos constitucionales, estos consejeros constitucionales, sale principalmente el Partido Republicano, que es percibido por la ciudadanía como un grupo más de derecha, más conservadora, algunos llaman más extremos, otros llaman, yo creo que ahí hay un tema del mensaje de cómo se está dando. Para responder específicamente lo que estás diciendo, Héctor, yo creo que el presidente se dejó llevar por un diagnóstico más bien de su grupo, pero no mirando el panorama completo. Él, yo creo que sí veía ciertas problemáticas a lo mejor, pero no alcanzaba a dimensionarlas, que la respuesta que él estaba entregando a la ciudadanía no era acorde con lo que la mayoría necesitaba. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que él sí, su diagnóstico de cómo resolver los problemas no era lo que la ciudadanía esperaba. Y así también coincido con Lorenzo, que hay un problema de representación y justamente aquí hay un voto en contra, como también lo mencionaba Alicia, un voto en contra de lo que ya está establecido y contra el que ya está en el poder. Y vamos a ver después cómo ahora que Republicano es el que tiene el mandato, si efectivamente logra canalizarlo o al final en diciembre vamos a ver también un voto en contra nuevamente de este grupo que también está en el poder. Pero aquí lo interesante va a ser, por lo menos aquellos que estamos súper informados y súper metidos en el proceso, cómo el poder lo ejerce este partido republicano y si es capaz de identificar en esta mayoría circunstancial el diagnóstico con la respuesta a ese diagnóstico, cómo tú te vas a hacer cargo de las distintas problemáticas. Y dentro de eso es donde yo les pregunto, ¿qué les parece, queridos contertulios, que ahora que ya sabemos quiénes son los presidentes de las comisiones, donde efectivamente quedó dos republicanos, un UDI y un Renovación Nacional? O sea, quedaron todos en manos de la derecha. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Parece. Yo creo que es la política siendo la política. Lo que pasa es que es difícil que la gente retome el encanto en esto si es que ve que finalmente siempre es la repartición del poder. Yo no sé si a pesar de que somos conservadores y nos presenten un texto que es muy parecido a la actual constitución, lo quiera la gente aprobar si es que ve desconexión de estas personas respecto a los problemas que a ellos les pasan. Yo creo que la gente no logra hacer ese link y mientras eso no suceda, lo que yo creo que no va a suceder muy en el corto plazo porque es difícil resolver problemas que se arrastran durante tantas décadas, pueda cambiar la temperatura, digo, lamentablemente, para aprobar este proceso, porque yo creo que es necesario que cerremos el siglo constituyente. Esa es mi opinión. Mm. Mira, a mí no me preocupa tanto el resultado de la elección de las presidencias de las comisiones. La presidencia de la comisión básicamente tiene un rol eh,
de gestión, de orden, pero no es decisoria en la discusión. Lo que me preocupa es cómo se van a ejercer esas presidencias, ¿ya? Y aquí un tema que ha estado un poquito sobre la mesa es la diferencia precisamente entre la idea de que la democracia, ¿no es cierto?, se agota en contar los votos, ¿ya? En quién tiene la mayoría, sea esa una mayoría pequeña o una mayoría muy amplia o el 50+1. Hay todo un mundo de izquierda fundamentalmente que durante muchos años ha insistido en esta idea, ¿no es cierto?, de que, bueno, la mayoría tiene que tomar las decisiones y la mayoría pasa por sobre la minoría y la opinión de la mayoría, por pequeña que sea, recordemos toda la discusión respecto de los quórum supramayoritarios de la Constitución, la mayoría por pequeña que sea se tiene que imponer. Entonces aquí nace la idea de democracia deliberativa, ¿ya? Que se opone a esta idea de simplemente contar cabezas por la idea de una democracia en la cual yo expongo mis argumentos, escucho los argumentos del contrario, pero me coloco en disposición de ser seducido por los argumentos del contrario, o sea, lo someto al tamiz de mis propias convicciones y en función de aquello intentamos en conjunto, no por la simple suma y resta de los votos, alcanzar acuerdos sustantivos para la vida en común. Y dónde debiera presentarse mayoritariamente este tipo de ejercicio democrático es precisamente en la discusión de una comisión. Ahora, aquí viene un tema importante y por eso decía yo, me preocupa más que quiénes son los presidentes de las comisiones, es cómo van a ejercer ese rol. ¿Cuáles son los argumentos que racionalmente uno debiera sostener que son válidos en el debate público? Lo que se conoce o algunos denominan las razones públicas. Y no todo argumento que yo pueda tener, por válido que sea, es un argumento legítimo de colocar en el debate público. El mejor ejemplo de esto, y uno debe decir que no es un argumento y una razón pública, la convicción religiosa. ¿Por qué? Porque esta idea, ¿no es cierto?, de razón pública obedece a aquel argumento que puede ser válido y que puede ser aplicable para el conjunto de la sociedad. En cambio, las convicciones religiosas, de cualquier tipo que sean, son profundamente válidas, pero no son aplicables al conjunto de la sociedad. De allí que, por ejemplo, en el proceso anterior, el haber introducido normas respecto del derecho a la vida y del derecho al aborto a nivel constitucional generaron una reacción legítima de parte de todo el mundo evangélico, que no estaban en absoluto de acuerdo con que una norma de ese carácter quedase entre las normas que nos van a regular a todos. Entonces, el desafío pasa por entender que la democracia no es simplemente contar los votos, y espero que quienes están liderando tengan la altura, y también quienes participan de los 50 consejeros, digamos, tengan la altura de entenderlo así. Mira, y yo, Lorenzo, también me provoca lo que plantea, porque, claro, estamos frente a un tema y que lo que yo leo, siempre esto, la política tiene el tema valórico muy presente y colisiona dos elementos, pragmatismo y colisiona el tema de las convicciones. Porque así funciona, o sea, yo creo en esto, pero bueno, pero ¿funcionará? ¿Lograré en esta comisión, mediante este diálogo sin escuchar, que obviamente lo que queremos es un diálogo reflexivo, llegaremos a puerto? ¿Llegaremos a lograr el trofeo de obtener una nueva constitución? Porque ese es el trofeo hoy día. El trofeo social hoy día para nosotros es la nueva constitución. Y yo adhiero a eso. Independiente de los intereses políticos de algunos actores, sea el presidente Boric o la derecha dura o tradicional, no importa. Más allá de eso, creo que ese es el trofeo hoy día que está en cuestión. Pero esa colisión entre pragmatismo y doctrina e ideología es clave. Pero yo ahí tengo un tema con Lorenzo que quiero un poco entender, porque para mí la Carta Magna tiene elementos valóricos. O sea, quizás sí, no son religiosos, pero son elementos valóricos que se van conjugando en el tiempo y uno los va metiendo en un contexto social dada la dinámica actual. Por ejemplo, las mujeres votan. Hoy día es natural, recuerda, y lo suscitó el siglo pasado, el siglo XX, donde las mujeres, la primera mitad del siglo no votaban. No votaban. Qué duro, perdóname, qué estupidez más grande. No votaban las mujeres. Entonces, fíjate. Entonces, son elementos que, ¿cómo yo puedo mantener el factor valórico fuera?
Porque para mí la religión, ojo, estoy equivocado, tiene visos valóricos, evidentemente. Si la religión es una bajada de vida con visos valóricos. Entonces ahí me genera un poco de ruido, pero lo entiendo. Y Sí, lo que también ocurre, hago el punto. Dale, Lorenzo, dale. Perdón. lo que ocurre, Héctor, y el ejemplo que coloca es muy bueno porque ayuda a bajarlo rápidamente. Lo que ocurre es que no tenemos que confundir principios o valores, ¿ya?, con convicciones religiosas, que son dos cosas distintas y están en planos distintos. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros como sociedad cristiana occidental, ¿no es cierto? Que en general, todos esos valores más o menos los compartimos. Pero si yo colocase y aceptase como un argumento válido en la discusión pública la convicción religiosa, entonces tendría que aceptar que es válida la posición de los talibanes, que no le confieren derechos a las mujeres y donde para su convicción religiosa las mujeres no pueden votar. Entonces te das cuenta que la convicción religiosa no puede formar parte del debate público, porque es imposible, aun cuando haya una gran mayoría que concurra al mismo conjunto de valores, es imposible para ciertas personas que ese argumento le resulte aplicable y le resulte válido. Porque yo tendré que decir también que a mí me parece perfectamente legítimo que los talibanes crean en lo que quieran creer. Y a mí me encanta la sociedad americana donde existen religiones como los Amish, por ejemplo, que viven todavía en una cultura agraria, que no utilizan electricidad, que no utilizan maquinaria y tienen sus comunidades y viven conforme a sus convicciones. Me parece maravilloso. Pero lo que no puede ocurrir es que esas convicciones me las traigan al debate público y me digan, mire, todos tenemos que abandonar el uso de la electricidad porque nosotros creemos que nuestro Dios y nuestras convicciones nos tienen, digamos, nos apuntan hacia ese camino, hacia ese sentido. Entonces, esa es la diferencia, Héctor. Obviamente en la Constitución, y hay un capítulo sobre grandes principios, pero son aquellos principios que nos permiten a todos compartirlo y sentir un concepto que es de Cristóbal Belolio, que es la idea de igual ciudadanía. O sea, somos todos iguales frente a este conjunto de derechos y valores. ¿Mm? Oye, ahí para juntar las dos cosas que ustedes están conversando, quiero irme a algo que me pareció bastante destacable. ¿Y por qué lo destaco también? Fue el discurso de la presidenta de la convención. Y voy a esto porque se juntan las dos cosas que está diciendo Héctor y Lorenzo respecto a este principio de valores religiosos. Porque ella señala que lo que se busca es reconstruir un marco constitucional en el que nos sintamos representados. Aquí queda la duda es ¿quiénes nos sintamos representados? ¿Republicanos o todos? Yo creo que el desafío para que esto pueda ser efectivo es todos. Se hablaba mucho de la casa de todos. Ahora, el problema está en que hay algunas cosas que entran en conflicto directo, que son intransables. Y ahí estoy de acuerdo con Lorenzo, es decir, cuando traemos a colación los principios religiosos, quedan los otros como intransables. Y dentro de esos es muy difícil que nos logremos encontrar en un marco general constitucional donde todos nos sentamos representados si hay cosas que para mí son intransables, porque para otro también hay cosas que van a ser intransables. Entonces yo creo que ahí es el punto crítico que tenemos que estar muy pendientes. Súper de acuerdo, Rocío, y más aún si es que las personas no somos tan racionales como lo que plantea Lorenzo, porque Lorenzo dice, aquí hay que llegar a convicciones, lo que funciona, perfecto, el resto es creencia religiosa, lo que funciona es la evidencia, son los datos, son los números, pero es que la gente no es así, po. La gente cree lo que cree porque se le ocurrió que lo cree, entonces cuando empezamos a redactar, ¿cómo vamos a salvar? O sea, en el último de los momentos, como dijo alguien de republicano, bueno, y si estamos en desacuerdo habrá que votar. Y cuando llega el momento de votar hay que contar los votos y el que tiene mayoría se la va a llevar para la casa. Entonces, les pregunto, ¿cuál es el rol aquí de las minorías? Las minorías tienen que dejar bien explícitos sus puntos para que por último queden señalados en alguna parte de que ellos eran un voto de minoría respecto de eso, o un poco lo que hizo quizá la derecha en el primer proceso. Bueno, como somos minoría no nos van a aprobar nada, así que mejor nos sentamos y escuchamos nomás, una cosa así. Oye, Alicia, y espérate un poquito, Héctor. Lo que pasa es que aquí me quiero agarrar del otro discurso que fue del vicepresidente Aldo Valle. ¿Y cuál punto ahí me llama mucho la atención y va en la línea que tú dices? ¿Cuál es el punto de la mayoría, de la minoría? Y lo que él señala es tener
él va hacia tener la paz y no la razón, que me parece muy importante, y también el altruismo cívico de ambos lados. Y aquí, dentro de eso, veo algunas señales que son súper relevantes. Por ejemplo, veo a la consejera Cuevas que dice, yo creo que hay una tremenda señal el día de ayer con la vicepresidencia de Aldo Valle, quien hizo un muy buen discurso junto a Beatriz Hevia. Si recordamos todo lo que se dijo ayer, no me cabe ninguna duda que el ánimo y el trabajo va a ser absolutamente integrado. Y a eso también les quiero comentar lo que dice Jerko Ljubetic de Convergencia Social, donde confirmó que no han participado en el tema de la conversación de los presidentes. Dice, nosotros no estuvimos preocupados de hacer una buena distribución de los 17, no, dice, no, nosotros estuvimos preocupados de hacer una buena distribución de los 17 consejeros en las 4 comisiones. Las presidencias nunca fueron tema para nosotros. Tampoco fuimos convocados, ni nos extrañó, no lo echamos de menos. Tampoco nos marginaron en una actitud más activa. Si nosotros hubiésemos solicitado integrar esa discusión, hubiésemos sido excluidos. Eso no ocurrió. No hemos solicitado ser parte de esa discusión y entendemos que ellos puedan tomar las decisiones que puedan tomar. Es decir, acá veo señales de estas minorías, o sea, de que fueron 17 votos finalmente los que sale la vicepresidencia, y eso es lo que vemos como la otra cara, la otra parte, donde también están en una actitud de decir, ok, ustedes ganaron efectivamente, pero también sienten que van a ser integrados dentro de de las distintas comisiones y que van a ser escuchados también. O sea, yo creo que en este minuto, ahora a puertas, hay una actitud bastante amistosa todavía. No han llegado ahí a los detalles, pero por lo menos ahora en instalación yo creo que hay amistad cívica. Sí, yo tengo dos cosas que quería aportar. Primero, el tema de que es complicado cuando tú tienes un caudal de votos que te genera, y que es lamentable, una presión por un lado, y lo segundo es que puede ser que tu copiloto sea el ego, y puede ser fatal. Porque, oye, si tengo el peso y el respaldo, créeme, y se acaba el diálogo. Sí rescato, y el segundo punto que me interesa mucho, el señor Valle, recordemos que es socialista, no, socialista, independiente por el Partido Socialista, si no me equivoco. Entonces, eso es una gran, yo creo que contigo ratifico el punto, es una gran señal. Yo creo que, espero que ese tono, ese clima que se está viendo en esta etapa primaria del proceso, este nuevo proceso, se mantenga. Yo creo que es fundamental. Yo espero no equivocarme, espero que se logre avanzar en esto, pero reitero, lo peligroso es cuando el ego es tu copiloto, sobre todo en política, porque en política siempre uno, en vez de ser útil, busca lucirse. Porque así funciona, así, las luces te atraen. ¿Sí? El mundo, la gente que está metida en política tiene esos códigos, lamentablemente, y eso es lo que a veces nubla las decisiones que son lo que debe ser racional y de largo plazo, buscando como bloque los votos, etcétera. Si aquí creo que ese es el tema que me tiene ansioso respecto a este nuevo paso o este nuevo proceso, que es, ¿mantendremos el tono de diálogo? ¿Estas primeras luces son las permanentes? Ese es el desafío. Héctor, dicen que para conocer a alguien, dale poder. Y vamos a conocer ahora a los que tienen el poder. Sí, pero espero que... Porque, ¿qué pasa si esto fracasa? ¿Qué pasa si fracasa? ¿Qué queda después? ¿Qué pasa? Lorenzo, no sé, supone que si esto fracasa, ¿se acabó? ¿Hay un tercer proceso? Pregunto. O sea, técnicamente no, y yo creo que políticamente tampoco, pero tendremos un tema no resuelto. Entonces, a mí me parece que hay que, como decía yo al principio, que salir de los problemas se sale para adelante. Ahora, haciendo un punto con lo que decía Alicia, efectivamente, pues cuando no hay acuerdo, hay que contar los votos, ¿ya? Pero antes de contar los votos hay que hacer esfuerzos por alcanzar esos acuerdos. Entonces, quiero expresar la siguiente idea. Eh, Se piensa que la decisión de la mayoría eh, expresa el acuerdo de la sociedad, ¿no es cierto? Porque si sale una ley aprobada por la mayoría, bueno, acordamos esto, lo decimos, porque es necesario, digamos, como sanidad mental y como pacto social. Pero la verdad es que la decisión de la mayoría lo que expresa es que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Y por lo tanto tuvimos que llevarlo a votación. Y porque si no lo resolvemos con los votos, lo resolvemos con los golpes. Y como no podemos resolverlo con los golpes porque somos una sociedad civilizada, ¿no es cierto? Entonces tenemos que resolverlo por los votos. Pero
Por eso es que es tan importante hacer el esfuerzo de alcanzar los acuerdos. Y respecto al rol de la minoría, que también lo planteaba Alicia, y Rocío creo también, efectivamente esa frase de hay que encontrar la paz y no tener la razón o algo por el estilo es la frase, me parece muy, muy correcta. ¿Y cuál debe ser el rol de la minoría? La minoría debe entenderse minoría, saber que con una pataleta no va a llegar a ninguna parte y por lo tanto tiene que colocarse en disposición de contrastar sus propios argumentos con aquellos argumentos que le parezcan más reprobables o reprochables de quien tiene la mayoría e intentar, por la vía de argumentos técnicos, de argumentos lógicos, también de argumentos de principio, colocar todo o parte de los argumentos propios. Yo creo que esto está expreso en el artículo, en el capítulo primero del proyecto de Constitución, donde se define a Chile como un Estado social y democrático de derecho, que tiene, ¿no es cierto?, por finalidad alcanzar la máxima expresión de derechos sociales, eliminar aquellas trabas para que las personas no puedan alcanzar sus proyectos de vida, pero deja abierta la puerta a la participación de los privados en todo el espectro de solución de los problemas que tiene el país. Y por lo tanto ahí lo que vemos es que hubo un esfuerzo de los expertos que representaban a todos los mundos por alcanzar un acuerdo en el contexto de una constitución que sea una constitución de principios, es decir, una constitución que marca raya una gran cancha, ¿no es cierto? Y le deja al legislador democrático hacia el futuro la posibilidad de ir delineando y ajustando los destinos, las preferencias y las convicciones que el país vaya teniendo, que es algo de lo que peca la constitución del 80, obviamente, y también algo de lo que pecaba absolutamente el proyecto anterior. Claro, pero si le vamos a dejar a la política que vaya delineando en esta gran cancha amplia que permite todos los proyectos políticos posibles, la elección de esos representantes ahora es crucial, porque si tenemos personas que piensan en el bien del país, en el largo plazo, y no son demagogos ni populistas, perfecto, pero ¿y si nos toca lo contrario, dejar la cancha tan abierta también? Es una sensación de desprotección, es como no tener cerco en la casa, ¿no es cierto? Entonces tú dices, ya no Perdona, importa, si vivo en un barrio tranquilo, pero ¿y si no? sí, oye, solamente súper corto, yo creo que el punto es válido, pero estoy convencido de que el riesgo de cerrar la cancha es infinitamente mayor al riesgo que hay que tomar de dejar esa cancha abierta y dejar que los destinos de la patria s- circulen por donde tengan que circular y devengan por donde tengan que devenir. Es decir, no tenemos que tenerle miedo ni a la democracia, ni a la historia, ni a lo que viene por delante. ¿Ya? No tratemos de resolver todos los problemas hoy día. Algunos los resolveremos hoy día, otros más adelante, etcétera. Yo estoy con Lorenzo, estoy contigo, Lorenzo, respecto de que hoy día el desafío de este proceso y de los futuros gobiernos es buscar estabilidad y mejoras el bienestar de las personas. Aquí eso es, y bienestar, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud, lo que todos sabemos, y eso está revisado, rediscutido. Y segundo, que el mundo privado tenga las certezas políticas, jurídicas, tributarias, sociales para poder invertir en Chile y también hacer desarrollo en Chile. Si eso también es clave, si necesitamos trabajo. Entonces, habiendo estabilidad, ese es el sustrato del futuro del país. Como dice Lorenzo, hacia adelante. Si ese es el escenario, ¿qué nos queda? Claro, si me juego las cartas apostando a la ganada corta y genero inestabilidad o dejo todo amarrado, no vamos a avanzar nada. Si hoy día lo que importa es que haya buenos cimientos y todos los gobiernos deben trabajar y yo creo que, y vuelvo a nuestro querido amigo presidente Boric, creo que fue una elección muy dura para el país, para todos nosotros, este gobierno, porque demostró cierto grado de poca certeza, cierto, poca experiencia, que tiene un costo alto en varias materias, y por eso nuevamente ganó con fuerza republicano. Esto es Oye, una Héctor, respuesta frente al mal gobierno. Perdón, dale. pero ahí yo tengo un tema ¿Qué pasó? que se lo voy a dejar planteado para el próximo capítulo porque ya se nos está acabando el tiempo, pero es cómo desde un discurso bien catastrofista donde levantas todos los miedos, porque pongámoslo así, Republicanos no ganó diciendo que esta era una solución de los problemas, sino que los expertos están poniendo en juego lo que está pasando. Aquí la cancha está quedando muy abierta y nos puede pasar A, B, C, D, X, Z, y ahora estamos liderando el proceso. ¿Cómo del día a la mañana logras
dejar ese discurso catastrofista, mostrar que la respuesta a una forma de reencontrarnos. Tienes poco tiempo, porque son 5 meses de trabajo más uno solo de respuesta final. ¿Cómo vamos a ir dejando ese discurso que gana muchos votos finalmente cuando tú levantas y le hablas al miedo de las personas en vez de ir a mostrar la solución y el camino? Yo ahí me quedan mis dudas de cómo esto se va a resolver. Oye, te quedan las dudas, pero apoyémonos en cómo partió este proceso. Yo, por lo menos, la ceremonia de instalación la encontré solemne, la encontré sobria, la encontré fome a más no poder, como me encanta que sean las cosas importantes de este país, porque no es un circo, estamos hablando del marco conceptual legal más importante y queremos que esto resulte bien. Así que tengamos fe, yo sé que no somos Suiza, somos Nueva Zelanda, somos nosotros los chilenos, pero yo creo que, por lo menos en mi concepto, veo muchas diferencias de este proceso respecto al anterior. El mismo trabajo de la comisión de expertos, en donde no hubo ningún escándalo, nada trascendió, ni siquiera sabemos quiénes eran, mucha gente ni siquiera sabe quién era la presidenta. A mí me parece una buena señal. Así que, bueno, lamentablemente llegamos al final de este programa de la Constitución en Construcción. Los vamos a esperar la próxima semana a este mismo horario. Así que muchas gracias, Héctor, muchas gracias, Rocío, y muchas gracias, Lorenzo. Esperamos que pasen muchas cosas esta semana y estaremos aquí para comentarlas todas. Chao, chao. Un abrazo, gracias.